Muy buenos días. En el presente video quiero compartir con ustedes una aplicación que he venido desarrollando en Python para poder comunicarme con un software de inteligencia artificial en la nube. Específicamente es un producto que se llama Cloud, que es un modelo LLM, o sea, un modelo de lenguaje de gran alcance, es un modelo de predicción desarrollado por una empresa que se llama Anthropic. Entonces, este video lo voy a dividir en dos fases, en dos partes. En la primera voy a mostrar la aplicación práctica, es decir, la aplicación ya en ejecución. Y en la segunda fase o en la segunda parte voy a hablar un poco del código fuente para que otras personas puedan llegar a desarrollar una aplicación Python para comunicarse con esta IA. ¿Listo? Entonces voy a arrancar primero con una descripción de qué es el producto con el cual yo estoy trabajando para que entremos en contexto. Entonces, esta empresa Anthropic es una empresa que ha desarrolla una serie de productos basados en inteligencia artificial. Por ahí, según he leído en algunas publicaciones, esta empresa fue creada por algunos ex empleados de la empresa OpenAI, que es muy famosa por estos días, porque son los creadores del ChatGPT. Y también tienen pues un modelo comparable, en cierta forma, un modelo de predicción comparable al ChatGPT. Ese modelo de predicción se llama Cloud. Básicamente pues es un modelo basado en lenguaje natural, mediante el cual, como ya conocemos con otros productos, uno puede llegar a hacerle unas preguntas a través de un chat y él te responde con una cierta precisión, te infiere qué es lo que estás pretendiendo con tu pregunta y te da unas respuestas muy acertadas. Entonces, esta empresa Anthropic también ha liberado, digámoslo así, una API, una interfaz para programación de aplicaciones, mediante la cual nosotros podemos desarrollar nuestro propio código en cualquier lenguaje de programación. Específicamente, pues yo lo estoy trabajando en Python. Entonces, es importante aclarar eso. Esa API pues se descarga a través de un comando, a través del comando pip install de Python. Posteriormente, pues voy a dejar unas indicaciones para saber cómo se hace. Y también es importante tener en cuenta que antes de empezar a hacer el desarrollo tenemos que obtener una API Key. ¿Qué es una API Key? Básicamente es un código que te va a suministrar, en este caso Anthropic, el fabricante, para con ese código uno lo inserta dentro de su aplicación de Python y puede acceder a la inteligencia artificial de esta empresa. Luego explicaré con más detalles aparte. Entonces, este es el enlace para entrar a obtener el API Key. ¿Sí? Es una página, un enlace de esta empresa Anthropic, y por acá le damos Get API Keys y por aquí podemos generar nuestra propia llave. Yo ya tengo una. Importantísimo tener en cuenta que estas API Keys y estas aplicaciones que uno desarrolle debe ser con fines no comerciales. Si usted va a desarrollar con fines ya comerciales, o sea, va a obtener lucro de estas aplicaciones que desarrolle, pues ya la empresa Anthropic tiene una serie de tarifas para obtener unas API Keys que ya pagarían cierta tarifa, de acuerdo al número de tokens que uno le vaya a enviar o que uno vaya a manejar en su aplicación. Por ahora, pues solamente como eso es con fines académicos solamente, entonces, pues digamos que no hay problema en utilizarla. Entonces yo ya tengo creada una API Key. Cuando uno la crea, pues él genera una serie de caracteres alfanuméricos bastante larga, es una llave muy larga, y eso se inserta posteriormente en el código de Python, como lo voy a explicar en la segunda parte, como ya dije, de este video. Entonces, bien, vamos a arrancar. Entonces, voy a ejecutar la aplicación. Esta aplicación, pues, como decía, la estoy desarrollando con unas interfaces de usuario. Antes de comenzar, pues, aclarar que esto lo estoy haciendo en Python para un Mac, para sistema operativo Mac OS, pero perfectamente puede correr en sistema operativo Windows. Entonces, bien, una vez que yo lanzo la aplicación, básicamente, como ustedes pueden observar aquí, hay dos campos muy grandes aquí en la ventana. Uno que es para ingresar las preguntas, o sea, serían las preguntas del humano, y este campo que está aquí arriba es el campo donde responde la inteligencia artificial. O sea, ahí es donde nos va a responder la IA llamada Cloud de Anthropic. ¿Listo? Entonces, el contexto general de la aplicación, ¿cómo es? Lo voy a mostrar a través de una diapositiva. Voy a tratar de explicarlo aquí.
Entonces yo tengo mi script desarrollado en Python. Voy a rayar un poquito aquí. Yo tengo el script desarrollado en Python con su interfaz de usuario que ustedes acaban de observar, el cual voy a explicar más adelante su código. Entonces uno puede ingresar una serie de preguntas en lenguaje natural, como sucede con todos estos modelos. Se ingresan las preguntas del humano, o sea, del usuario final, en lenguaje natural, pero también puedo agregar unos archivos de entrada. Entonces, esto es una gran ventaja, dado que si ustedes han observado en ChatGPT, por ejemplo, si uno quiere insertar archivos para que él se los analice, no te sirve la versión normal. O sea, hay que utilizar la versión paga, la versión Plus, por la cual hay que pagar una tarifa mensual. De resto, el ChatGPT normalito pues se puede utilizar con preguntas muy sencillas, muy simples y tiene muy buenos resultados. Pero repito, para ingresarle archivos hay que tener la versión Plus, que es una versión paga. Eso no sucede con la IA Cloud de Anthropic. Usted puede insertarle los archivos que requiera, eso sí teniendo en cuenta que hay una limitante en el número de tokens que uno va a insertar entre ese archivo y las preguntas. Entonces, en este caso, la aplicación que he desarrollado permite que uno inserte archivos de texto, archivos en formato PDF y archivos en formato CSV. ¿Listo? Entonces, uno puede insertar esos archivos aparte de las preguntas que uno va a realizar. Entonces, ¿qué es lo que hace el script de Python? Él crea en una sola variable, él concatena tanto las preguntas que hace el usuario, el humano, como el contenido textual de esos archivos que uno ha ido insertando. Entonces él mezcla todo eso, lo concatena en una sola variable de texto, la aplicación se lo pasa a una API, que es la librería que vamos a explicar más adelante, y esa API lo que hace es coger toda esa información como una pregunta y se la lanza a la inteligencia artificial que se encuentra en algún lugar, en la nube, que es el modelo LLM de Anthropic, que ya dijimos que se llama Cloud. Entonces, la inteligencia artificial se toma un tiempo, procesa eso. Ese tiempo a veces puede ser largo, puede ser hasta de 1 minuto, 2 minutos en algunos casos. A veces puede ser más rápido, depende de la complejidad de la pregunta. Y responde pues con un texto. Obviamente pues responde siempre con una cadena de texto. Y esa respuesta pues llega aquí a la aplicación, al mismo script. Y el script de Python, pues tal como yo lo tengo implementado, lo va a mostrar en un campo de texto, en un field, en un campo de la interfase gráfica de usuario, para que pueda ser revisada por el humano, por el usuario final. Entonces, básicamente ese es como el flujo de datos de los archivos y de las preguntas del humano hasta que llegan al modelo de inteligencia artificial y la respuesta consecuencia de esa pregunta. Entonces, más o menos así es como trabaja la aplicación a grosso modo. ¿Listo? Entonces, después de esta descripción, muy breve, entonces vamos a salir de acá y volvamos a la aplicación que ya está en ejecución. Entonces, aquí eso es un chat, básicamente es como un chat. Yo puedo hacer preguntas normales, comunes y corrientes, muy simples, tan complejas como yo quiera, pero en este caso voy a tratar de hacerlo ya insertando archivos. Entonces, en mi aplicación yo coloqué 4 botones. Uno para enviar, o sea, para enviar la pregunta junto con los archivos que quiero que la IA procese. Un botón para limpiar todo ese buffer que se va almacenando a medida que yo voy haciendo preguntas. Es decir, esa conversación que se va generando, yo la puedo limpiar completamente y hacer como un borrón y cuenta nueva. Puedo guardar también la conversación, porque a veces las respuestas que me está dando la IA son muy importantes, son muy interesantes, entonces puedo guardar toda esa conversación en un archivo de texto. Y aquí está el botón o la opción para cargar el archivo, el o los archivos. En este caso yo voy a cargar un archivo, voy a hacer un ejemplo interesante, lo voy a hacer con un resultado de exámenes de laboratorio médico, clínico, que me tomaron hace algún tiempo. Entonces lo voy a hacer solamente con fines demostrativos, no significa que eso no deba ser leído por un profesional, es solamente para hacer una demostración práctica. Entonces vamos a cargar el archivo. Entonces se abre el cuadro de diálogo, yo voy pues al sitio, a la ruta donde tengo mi archivo, vamos a ubicarlo. Ese es un archivo PDF. Observen acá que en esas opciones
se pueden cargar archivos TXT, CSV o PDF. O sea, esta aplicación filtra esos tipos de archivos. En este caso estoy filtrando por defecto los PDF. Entonces selecciono el archivo, lo abrimos y observen que en el campo de respuesta de la IA ya aparece ese archivo. Entonces se llama Exámenes de Laboratorio Mayo 2023. ¿Listo? En este momento ese archivo todavía no lo he subido a la nube, a la IA de Anthropic. Lo tengo allí en espera, simplemente lo cargué en la variable de Python que está lista para ser enviada. Pero a eso voy a anexarle una pregunta. Entonces, en el campo que se ingresa una pregunta, es el campo del humano, vamos a preguntarle algo. Entonces, hay que ser muy específico. Yo voy a decirle la pregunta, resume los resultados presentes en el archivo Exámenes de Laboratorio Mayo 2023. O sea, uno tiene que ser muy claro con estas inteligencias artificiales y hay que poner un buen contexto, hay que saber hacer unas buenas preguntas. Si yo no le digo en dónde está esa información que yo estoy solicitando, puede que la IA se pierda, vaya a buscar dentro de sus datos de entrenamiento y por supuesto pues no va a encontrar nada, porque estos son mis resultados. Entonces, por eso yo copié y pegué el nombre del archivo que le voy a pasar. Entonces, vuelvo y repito, le estoy diciendo que me entregue un resumen de los resultados de ese archivo. Vamos a ver qué me da. Entonces, le voy a dar a enviar. Una cosa importante para aclarar es cuando yo le dé enviar, esta pregunta junto con el archivo se van hacia la IA de Anthropic que está en la nube y se puede demorar bastante. Entonces, en el video, ustedes van a observar que la respuesta es rápida porque voy a tener que hacer unos cortes para no hacer esperar tanto pues, al espectador, a ustedes. Entonces, en realidad, esa respuesta a veces puede durar entre 30 segundos, un minuto. Entonces, vamos a enviar y esperemos la respuesta. Bien, entonces, en este momento ya la IA me respondió. Entonces, observemos un poquito. Entonces, mire que aquí aparece en todo el chat, en este campo de la respuesta de ese chat, va a aparecer el usuario, aparece donde dice human, la pregunta que yo hice, eso siempre va a aparecer aquí en la respuesta. O sea, es como el formato en el cual se le envía a la API la pregunta y él devuelve lo siguiente. Entonces, el asistente, pues básicamente es la IA, dice, según el archivo de examen de laboratorio, los principales resultados son. Entonces, me empieza a dar lo que él encontró en ese archivo, pero lo empieza a procesar en su propio lenguaje, obviamente, pues el lenguaje natural. Entonces, dice hemoglobina ligeramente baja, recuento de... Bueno, son términos ya muy médicos, muy técnicos del campo médico. No me interesa centrarme en estos resultados, solamente estoy haciendo un ejemplo de lo que él es capaz de hacer. Mire, por ejemplo, LDL colesterol 130 miligramos. Bueno, me da un resumen incluso. En resumen, anemia leve, colesterol límite alto, etc. Entonces, como les decía, no me interesa decir que eso es una aplicación médica ni nada por el estilo. Simplemente estamos revisando un archivo. Entonces, quiero ser un poco ya más específico, hacer una pregunta más específica de ese archivo. Entonces, me voy a ir al mismo y le voy a decir, por ejemplo, me voy a parar donde está el campo de vitamina D. Vamos a buscarlo por acá. Y aquí está. ¿Listo? Lo voy a tener allí. Y voy a decirle a la IA, le voy a decir, háblame sobre la vitamina D según los resultados que te envié. Le damos a enviar y como siempre hay que esperar cierto tiempo. En la anterior pregunta se demoró menos de un minuto. Bien, entonces aquí está la respuesta. Entonces él me va a decir, me está diciendo lo siguiente. Según los resultados de los exámenes, los hallazgos sobre vitamina D son los siguientes. Entonces, mire que me está dando cuál fue el valor que salió en ese examen. Dice 26.3 ng. Bueno, no sé qué unidades serán esas. Entonces, aquí aparece 26.3 ng. O sea que efectivamente está haciendo muy bien la lectura del archivo PDF. Lo está haciendo con mucha precisión. Aparte de eso, me está diciendo que los valores de referencia para esa vitamina D son entre 30 y 40. Vamos a observar si aquí está efectivamente 30 y 40.
y luego me dice que el resultado está por debajo del rango de referencia. Obviamente, pues está siempre en 26.3, está por debajo de este rango. Nosotros mismos lo podemos verificar. Y luego me empieza a decir otras cosas. Dice, la vitamina D es una vitamina liposoluble, los niveles adecuados son superiores a 30. Y luego me dice, las causas más frecuentes de la deficiencia de la vitamina D son, y me expone estos términos. Entonces, esto que ustedes ven acá, esta parte inferior, ya es una respuesta que me da la IA con base en los datos con los cuales él fue entrenado. Entonces, ojo, la primera parte de la respuesta es con base en el archivo PDF que yo le envié. De ahí en adelante, ya la IA empieza a responder con todo lo que, todos los datos con los cuales él ha sido entrenado. Entonces, datos de medicina, datos, no sé, esto ha sido alimentado con libros, con páginas web, con artículos. Entonces, ya esta respuesta la está tomando él de sus propios datos de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, esta es la primera parte que quiero demostrar, es cómo hacer un análisis muy detallado de un archivo PDF. Ahorita voy a hacer otra demostración con otro tipo de archivo. Bueno, muy bien. En esta siguiente parte del video voy a continuar haciendo un análisis de unos datos, pero esta vez voy a hacer un ejercicio interesante. Voy a cargarle a la aplicación de Python un archivo que consiste en una norma técnica colombiana llamada la NTC 5001. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo ya sé que en esa norma se encuentra o hace referencia a una serie de, digamos, de cuidados, de rangos, de valores que hay que tener en cuenta para las variables que tienen que ver con la calidad de la energía eléctrica aquí en nuestro país. Entonces voy a cargarle este archivo PDF a la aplicación para que lo procese la inteligencia artificial, pero también le voy a hacer unas preguntas relacionadas con unos datos que yo capturé de un analizador de energía y que tienen que ver con la frecuencia de la red en las cuales hice la medición. Entonces eso se encuentra acá en uno de los capítulos del documento, el que tiene que ver específicamente con la frecuencia. Vamos a buscarlo aquí, frecuencia, y me voy a centrar solamente en esa variable. Es decir, la norma NTC, la cual se la voy a pasar a la aplicación, ya tiene unos valores específicos que son los válidos según esta norma técnica colombiana. Estos rangos están aquí. Y voy a obligar a la IA, o sea, digamos, la voy a forzar a que con un dataset que yo le voy a pasar me diga si están dentro de esos rangos. Entonces, vamos a la aplicación de nuevo y vamos a hacer ese ejercicio. La pregunta que tenía anteriormente, yo la limpié. Uno puede limpiar constantemente el buffer, o sea, la conversación, con este botón limpiar. Basta simplemente con hacer clic aquí en Yes y se limpia todo. Es como para hacer un borrón y cuenta nuevo. Entonces, listo, vamos a cargar el archivo. Voy a filtrar por PDFs y me voy hasta donde está la norma, el archivo que tiene la norma NTC 5001. La abro. Y a continuación te voy a decirle, le voy a pasar el dataset del cual hablé hace un momento para que él analice ese conjunto de datos. Entonces, ese conjunto de datos contiene unas variables que yo capturé a través de un analizador de energía. Es un analizador de marca Siemens. Entonces, yo recopilé esa información en una base de datos y pues tengo más o menos 700 muestras. No lo voy a cargar todo porque voy a sobrecargar o puedo sobrecargar a la IA y de pronto me rechaza toda esa cantidad de datos. Seleccioné solamente 30 muestras y dentro de ellas hay una variable o hay una columna que es la frecuencia, que es la que me interesa analizar en este caso particular. Entonces yo puedo copiar esos datos, normal, con copiar y pegar del sistema operativo. Me voy para la aplicación y miren la pregunta que le voy a hacer. Entonces, según la norma NTC 5001 de 2008, no olviden que hay que ser muy específico con el archivo que uno le está pasando con esos nombres. Yo lo voy a decir según la norma NTC y de acuerdo con los siguientes datos que te suministraré. Entonces, le voy a decir, analiza la variable frecuencia y se la paso entre comillas, para que él sepa que allí hay una variable que se llama así, frecuencia. Le doy 2 puntos y pego todos esos datos. ¿Listo?
Vuelvo y repito, entonces le digo, según la norma NTC tal y de acuerdo con los siguientes datos que te suministraré, analiza la variable frecuencia. Muy importante revisar la pregunta antes de enviarla, que no tenga errores de sintaxis, que estén todas las tildes, los signos de puntuación, porque entre mejor sea la pregunta, pues así será la calidad de la respuesta que nos entrega la IA. Entonces listo, le damos a enviar. Como siempre se va a tomar su tiempo. Vamos a darle la respectiva espera. Muy bien, entonces después de cierto tiempo ya nos llega la respuesta y miremos qué es lo que nos está diciendo la IA. Entonces dice, según la NTC 5001, para evaluar la variación de frecuencia se deben seguir los siguientes pasos. Él nos da como un algoritmo, un paso a paso de qué es lo que se debe hacer y me dice cuáles son los rangos que se deben aplicar según la norma para redes sincronizadas y no sincronizadas. Y luego me dice, en este caso, al ser los datos de una semana, en este caso yo ni siquiera le dije que esos datos los había tomado una semana, pero así fue. O sea que él infiere ya ciertas cosas. Y me dice, se debería primero calcular el percentil, verificar que los valores estén en este rango. Quiere decir que él me está dando un paso a paso general de qué es lo que yo debería hacer. Pero entonces yo tengo que ser más específico con la pregunta porque no me hizo el análisis de los datos. Entonces lo voy a hacer de nuevo. Entonces puedo preguntarle algo como esto. Con base en los pasos que me sugieres, por favor, aplícalos a la variable frecuencia. La voy a poner entre comillas, tal como está escrita en el conjunto de datos que le envié, que se encuentra en el dataset que te envié. Y dame una conclusión. Entonces, listo. Le damos a enviar y esperamos de nuevo la respuesta. Muy bien, aquí ya está la respuesta. Entonces vamos a ver qué me está diciendo. Él está diciendo aquí en asistente, ¿cierto? Dice, gracias por la solicitud, he analizado los datos de frecuencia provistos aplicando los pasos sugeridos en la NTC 5001. Entonces me está diciendo, el percentil 95% de los datos de frecuencia es 60.05. Me está diciendo que está dentro del rango permisible para redes sincronizadas. No se indican periodos de interrupción para excluir datos. Y me dice que el 100% de los datos está. Es decir, los datos que yo le pasé están entre 59.95 Hz y 60.05 Hz. Yo sé que eso es así porque yo he revisado mis datos y me dice que eso cumple con un rango más amplio, que es el que pide la norma. Luego me dice, en conclusión, los datos de frecuencia provistos cumplen con los rangos permisibles y valores de referencia indicados en la NTC 5001. No se observan desviaciones o valores atípicos, etc. Entonces, efectivamente, él está yéndose al capítulo que tiene que ver con la frecuencia en la norma NTC, vamos a observarla aquí, y está teniendo en cuenta estos rangos. O sea que me está diciendo que los valores que yo le pasé sí cumplen o sí están dentro de los rangos permitidos por la norma. Entonces, como ustedes pueden ver, esta aplicación, digamos en este caso, pues la IA hace unas respuestas muy precisas sobre los datos que yo les estoy enviando. Es decir, que es muy útil para hacer analítica de datos, claro, teniendo en cuenta que la cantidad de datos que yo le puedo enviar no puede excederse, no puede ser muy grande, porque la IA tiene un límite de tokens, o sea, la cantidad de piezas de lenguaje que yo le envío en la pregunta, y no se puede exceder de ciertos valores, pues porque la misma IA te va a decir que no, que se está excediendo de ese tope. Sin embargo, pues para conjuntos de datos medianos es muy útil y las respuestas que da son bastante precisas. Si yo quiero guardar esa conversación, como decía al comienzo, yo le doy aquí este botón, guardar como, y lo voy a decir, por ejemplo, aquí lo voy a dejar aquí en la carpeta, en el escritorio, va a decir respuesta sobre análisis de datos. Y le pone la extensión TXT, le damos guardar y vamos a ver qué es lo que él guarda en realidad y guarda toda esa conversación. Entonces vamos a revisarla por acá. Aquí está el archivo. Aquí está, es decir, todo el chat
que yo ejecuté ahora hace un momento queda aquí almacenado. ¿Listo? Bueno, entonces eso es básicamente lo que tiene que ver con la demostración de la aplicación para comunicarse con esta inteligencia artificial de Anthropic a través de una API que provee esta misma empresa. Entonces, espero hasta este momento sea útil esta fase del video. A continuación, en la segunda parte, voy a explicar un poco el código fuente. Ese código fuente también lo voy a poner a disposición en un enlace, a través de un enlace, para que el que quiera lo tome, lo modifique y lo adapte a sus necesidades. Bueno, tal como había comentado, en esta segunda fase del video voy a describir rápidamente el código fuente para esta aplicación que les acabo de explicar hace un momento en ejecución. Entonces, como decía, pues está desarrollada completamente en Python y hace uso de una serie de librerías muy importantes pues, para tenerlas en cuenta. Voy a describir solamente las que son como novedosas, por decirlo así, y que tienen que ver tanto con la interfaz de usuario como para la parte de análisis de datos y específicamente la de Anthropic, la de la IA. Entonces hay una librería bien importante que es la PDF Reader, que se utiliza para leer los archivos PDF. Básicamente lo que hace esta librería es que contiene unos métodos mediante los cuales extrae el texto del PDF y lo agrega en una variable. También hay unas librerías o hay una librería específica que es la PySite6. Esta librería pues junto con todas las funciones que provee es la que tiene que ver con la interfaz de usuario, en este caso para el sistema operativo Mac OS. No estoy seguro si corre en Windows, pero sé que para Windows hay otra que es la PyQt5, que es como la compatible dentro de ese sistema operativo. Entonces pues yo estoy utilizando dentro de PySite6, pues utilizo a su vez varias bibliotecas. Otra librería importantísima es la de Anthropic. Como tal, pues esa es la que nos permite, esa es la API en sí, para poder llegarle a la inteligencia artificial. ¿Listo? Y también está la librería Pandas, que es muy popular en Python, que es para el procesamiento. En este caso lo utilicé para procesar los archivos CSV, para leer su contenido y almacenarlo en un data frame. Y luego convertirlo a texto y mandárselo así a la inteligencia artificial. Bien, entonces ya no voy a detallar tanto, simplemente muestro algunos métodos, como son los métodos de inicialización. Aquí está toda la parte de inicialización de la interfaz de usuario, donde se establecen pues, los límites de la ventana, el formato de la ventana, o sea, el formulario de la aplicación. También están los campos de texto, donde se insertan las preguntas a la IA y también donde se da la respuesta. También viene la inicialización de los botones, ¿cierto? Para cargar el archivo, para enviar el mensaje de la pregunta, para guardar la conversación, etcétera. Y pues aquí tiene que ver un poco con lo que es el layout, o sea, el formato pues, de los widgets, o sea, de los elementos que yo voy a colocar en la ventana, o sea, de esos campos de texto y de esos botones. Bueno, entonces aquí hay una función muy importante, es de las que pues, me voy a centrar aquí más, que es la de enviar el mensaje. Los otros métodos que están más adelante pues tienen que ver con lo de la carga del archivo, limpiar el chat y cosas de ese estilo. Pero entonces aquí es bien importante esta parte. Entonces esta función, este método sendMessage es el que toma el mensaje que ha provisto el usuario a través del prompt y lo envía a la inteligencia artificial. Entonces para eso hay que tener claridad primero de unas cosas. Resulta que hay una función que es donde se carga el archivo, aquí está load file, que es donde se extrae el texto, ya sea del PDF o del archivo CSV o del archivo de texto, y se manda a una variable que se llama text. Es decir, el contenido como tal de ese archivo, digamos si fuese un PDF, se pone en una variable que se llama text, y posteriormente eso se añade, ese text se añade a una lista, una variable tipo list que maneja Python que se llama conversation. Esa variable conversation, que es una variable de clase, posteriormente se utiliza cuando se vaya a enviar el mensaje a la IA. ¿Eso por qué se hace? ¿Por qué tengo que hacer, digamos, por qué tengo que añadirlo a esa lista? Porque más adelante esa variable conversation va a contener el prompt del usuario, o sea, la pregunta que está realizando el usuario. Entonces se tiene que concatenar a esta lista y eso es lo que se va hacia la inteligencia artificial a través de la API. También algo muy importante
es definir lo que es la API Key. Aquí en el método principal, entonces está la API Key, entre comillas, pues yo la quité de aquí por motivos de seguridad y privacidad, pero aquí es donde iría la API Key que ustedes van a solicitar a la página de Anthropic. ¿Listo? Ahí iría. Entonces, quien vaya a desarrollar una aplicación similar debe tener en cuenta que ahí va su API Key. ¿Listo? Entonces, una vez que uno carga el archivo, vamos de nuevo acá a la función sendMessage, es a enviar el mensaje, y observen que acá hay otra variable importante que es userProm. Entonces, en userProm, en esta variable, está el contenido del campo de entrada de texto. O sea, este input edit, ahí es donde el humano escribe la pregunta, y si usted observa más adelante, mire que esa variable userProm se le añade, digamos, unas etiquetas que exige Anthropic que vayan, digamos, rodeando la pregunta. Entonces es \n dos veces human y termina con \n dos veces assistant. Y en el interior va el userProm. ¿Listo? Pero adicional a eso, también estamos añadiendo a la variable conversation, que expliqué hace un momento, que puede contener los contenidos de los archivos PDF, texto, CSV, y a ella le estamos añadiendo ese userProm, o sea, la pregunta que acaba de hacer el usuario. Y luego el prom ya es otra variable que contiene todo, o sea, contiene todo lo que yo ya, digamos, preconfiguré anteriormente, o sea, tanto la pregunta humana como la parte que tiene que ver con el contenido de los archivos. Y a continuación viene esta otra estructura de código acá, que es donde ya le lanzo la pregunta a través de la API a la inteligencia artificial. Entonces es una variable que se llama completion, ¿listo? Que es como de completar. Entonces aquí en esta función se le está pasando a Anthropic, ¿cierto? A la API, se le está diciendo pues que cree la pregunta con un modelo que se llama Cloud 2. En este caso se puede utilizar el Cloud 1.2, el Cloud 2.1, yo utilicé como el intermedio, que es el Cloud versión 2. Le estoy diciendo cuál es la máxima cantidad de tokens que se van a muestrear. Yo utilicé para este caso 100.000. La temperatura no la estoy utilizando, pero la temperatura básicamente nos dice cuál es el grado de aleatoriedad de la respuesta que va a tener la IA. Ese parámetro es muy interesante porque según lo que he leído pues en la documentación, cuando usted quiere que la IA sea creativa, entonces este parámetro se tiene que aproximar más a 1. Pero cuando usted quiere que la respuesta sea muy determinística, o sea, muy precisa, entonces es mejor colocarla lo más cercano posible a 0. Yo en realidad ni siquiera la estoy utilizando porque necesito que la IA me dé respuestas muy precisas, ¿vale? Entonces por eso la omito esta variable temperatura. Y por último se le envía el prompt. ¿Y el prompt qué contiene? Todo lo que yo ya describí aquí arriba, ¿cierto? Que sería la pregunta del usuario más el contenido de él o los archivos que yo le estoy pasando a la IA. Una vez que hago eso, entonces, o más bien, una vez que la aplicación ejecuta esta parte del código, ella se va a quedar allí, o sea, se queda esperando, es una función bloqueante, porque va a esperar hasta que Anthropic, la IA, responda con la respuesta que me da la inteligencia artificial y hasta ahí todo queda bloqueado. ¿Listo? Una vez que ya la IA responda, entonces se obtiene a través de esta variable assistant response y luego eso se añade pues a la conversación para crear lo que llama el contexto, para que no se pierda el contexto de la conversación, y por último se añade al campo de respuesta, que ustedes ya vieron que es donde la IA responde pues con sus respectivos datos. ¿Listo? Y por último pues se clarea o se limpia lo que es el campo de texto del usuario, del humano, donde se lanzó la pregunta. Y básicamente eso es como la parte más esencial de la aplicación. Es decir, si ustedes observan, pues los otros métodos son para, digamos, clarear el contenido, o sea, para limpiar la caja de texto cuando uno pulsa el botón limpiar. Está el método para salvar la conversación en un archivo de texto, el cargar archivo, que ya lo expliqué así muy rápidamente, donde se pueden cargar archivos PDF, CSV o TXT. Y pues está el método de inicialización de toda la clase. Entonces, como les decía, yo voy a colocar este código en los enlaces del video para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan probar, pero hay que tener en cuenta que hay que instalar toda una serie de librerías. Es decir, puede que la aplicación por sí sola no se ejecute, sino
se instalan previamente todas estas librerías, la de Pi66, la de Pandas, bueno, todas las que aparecen allí, las que se están utilizando en este caso. No lo he probado en Windows, he trabajado en mi Mac, me ha funcionado perfecto, pero si fuera en Windows, pues hay que, digamos, cambiar un poco o tener mucho cuidado con las librerías, sobre todo en la interfaz de usuario, porque las demás librerías sí corren en cualquier sistema operativo. Sobre todo las que tienen que ver con la UI, con la interfaz de usuario, de pronto en Windows puede cambiar un poco. Puede que ya no sea el Pi66, sino el PyQt5, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, y eso es todo, digamos, lo referente a la aplicación. Tener en cuenta la API Key que se solicita en la página de Anthropic, y pues lo demás ya es código para generar interfaz de usuario, para crear los botones, bueno, los campos de texto, etc. Entonces, bueno, espero que esta explicación les sirva, espero que este video pues haya sido de su agrado, que puedan utilizar esta aplicación, que la ejecuten, que le hagan cambios y lo ajusten a sus necesidades, y si es posible que publiquen también videos con algunos desarrollos que ustedes estén haciendo con este tipo de API. Bueno, eso es todo, espero que el video les haya gustado, que les sea de utilidad y muchas gracias.